Torre Saber Comer colabora con los emprendedores. Saludos, muy buenas noches, señoras y señores. Por fin es lunes. Comenzamos un programa más de emprendedores en compañía de todos ustedes. El trabajo es, a lo largo de la historia de la humanidad, uno de los ejes más importantes en su evolución. Esta noche nos acompaña José Ramón Castillo, director de Nesian. Muy buenas noches, José Ramón. Buenas noches, sobre todo. Y vamos a hacer un recorrido en su compañía acerca de las complejidades que nos acontecen en torno al mundo del trabajo. Hemos pasado no muy lejanamente de considerar un poco el trabajo como una especie de maldición. Y de toda esa andadura hemos llegado al punto un poco contrario, es decir, hoy en día lo consideramos una bendición escasa, pero al fin y al cabo bendición. Bien, pues dicho esto, vamos a situarnos un poco en la realidad, en nuestra realidad empresarial, en nuestra realidad social. José Ramón, dentro de tu actividad habitual, que es esta gran esfera del mundo del trabajo, pues me imagino que estáis en contacto constantemente con esta realidad, con esta complejidad, con esta dialéctica, ¿no? Por un lado la empresa, por otro lado el profesional, el trabajador, la sociedad, en ese afán un poco de ir aportando formación, preparación y soluciones a ambos protagonistas un poco, ¿no? Porque en definitiva un poco podríamos hablar de esos dos protagonistas, ¿no? La empresa y el profesional. Y yo creo que uno de los temas por los que podemos empezar es por las competencias, ¿no? Que es un término que se maneja mucho y que a veces no sabemos muy bien exactamente a qué nos referimos. Y yo creo que también encuadrado esto en un tejido empresarial como el nuestro, masivamente pyme, que yo creo que a veces le suena un poco a chino esto de las competencias. ¿Qué son exactamente las competencias profesionales? Las competencias profesionales, Roberto, al final lo que son comportamientos. Es decir, debemos analizarlo así. El que suene a chino quizás es porque es cierto que hemos empezado a trabajar en gestión por competencias realmente no hace demasiado tiempo. A la pyme, estructuras anteriores que existían, tales como la evaluación del desempeño, tales como otras múltiples herramientas que se podían desarrollar en las grandes empresas, es cierto que le queda lejano, porque esas aplicaciones no las tuvieron. Pero claro, el momento actual implica que tú cuando contratas, tú cuando promocionas, tú cuando retribuyes dentro de tu pyme, pues tienes que hacerlo por un algo. Es decir, y ese algo pues tiene que estar parejo siempre al desarrollo que obviamente tenga la empresa, la pyme, a la mejora que vaya adquiriendo. Y es cierto que es muy complicado que si no avanzamos en determinados comportamientos que vayan mejorando en cada persona, en cada equipo de trabajo, pues es prácticamente imposible que la empresa mejore. Por tanto, las competencias tendríamos que aseverar, ¿no? Es decir, que su principal origen son mejorar equipos de trabajo,
que es necesario que cada empresa entienda que tiene que tener sus 4, 5 competencias, tampoco más, definidas. Hay quien te dice, pues yo lo que quiero es que haya una competencia emprendedora, hay quien yo quiero una competencia de liderazgo. Claro, pero el traspaso luego es la dificultad de hacer que eso sea tangible. Bueno, pues ese es el desarrollo de esa competencia. Es decir, al final tenemos que lograr que esos comportamientos, que es el fin último del desarrollo de la competencia, pues lógicamente tengan unos elementos de medición que permitan a los equipos de trabajo, que permitan, por qué no decirlo, al talento gestionarse mejor. ¿Por qué? Pues porque hay elementos de medición que van comprobando la evolución o cada persona o de cada equipo de trabajo. La competencia es muy, sobre todo a nivel de pequeño tejido empresarial. Nosotros desde Nexian trabajamos con empresas grandes, pequeñas, medianas, es nuestro principal objeto de actuación, ¿no? Y es cierto que te encuentras que que cada empresa lo define, una competencia. No todo el mundo entiende el liderazgo igual, es una obviedad, pero es necesario plasmarlo en un papel, es necesario ver qué yo quiero lograr y es necesario trazar mis indicadores de rendimiento para que eso de verdad se desarrolle y, lo que es más importante, se transmita en aspectos económicos, ¿no? Claro, se vaya implantando y haciendo realidad en el día a día. Claro. Porque probablemente puede ocurrir en muchos casos, pienso yo, que una persona puede desarrollar su competencia mejor si está en el sitio adecuado, es decir, si está orientada a hacer esa función. Quiero decir que a lo mejor está haciendo tareas administrativas y, sin embargo, podría desarrollar mejor su talento en otro puesto. ¿Puede suceder? Claro que sí, no solo sucede, sino que en muchas ocasiones es real. Es decir, hay personas que, haciendo unas determinadas labores, después se comprueba que pueden prestar muchos mejores servicios o a la empresa o a una organización o lo que fuere, en un ámbito que es diferente. Siempre hay que juntar dos variables. Uno, todo el mundo tiene que poder desarrollar unas habilidades prácticas dentro de la empresa, pero para que eso pueda desarrollarse, evidentemente hay que prestarle formaciones concretas que le habiliten para que esa persona pues pueda adquirir un mejor desarrollo competencial, ¿no? La realidad es que, y la experiencia nos dice, pues pero ha ocurrido. Tú, Roberto, hablabas al principio, comentabas en la introducción la historia de la humanidad. Siempre ha habido quien ha cambiado de puesto de trabajo dentro de una organización, porque antiguamente la reflexión que era la experiencia. Hoy sabemos que, además de la experiencia, seguro que necesaria, hay muchas otras variables que todas tienen un marco en el desarrollo competencial, la formación, la gestión que se haga de un equipo, los elementos que se presten a cada persona o a cada equipo para que pueda desarrollar. Bien, todo ese conjunto lo que hace es que las personas promocionen. Y en la promoción, que antiguamente se hacía pues de una manera, quizás por intuición, muchas veces válida, pero hoy en día no es el único recurso que tenemos. Además de la intuición, tenemos que comprender pues que hay elementos que van a permitir comprobar si una persona tiene una competencia, por ejemplo, muy de liderazgo, muy de orientada al cliente, si tiene que mejor nivel o no, y además va a ocurrir pues que ella, para allí donde haya conseguido ser mejor o tener un nivel más alto, es donde se va a sentir más cómoda. Claro. Porque al final es un ajuste. Siempre se hablaba de análisis de puestos de trabajo, etcétera. En recursos humanos se habla y se habla, de hecho. Pero es verdad que un análisis tiene que partir de la base, es decir, qué personas son las que desde su origen, con su formación, con su asentamiento en el puesto, pueden estar ellas más cómodas, claro que sí, es decir, desarrollarse, ser más creativos, impulsarse, crear cosas nuevas, elementos tangibles de desarrollo de sus unidades de negocio, lo que fuere, liderar equipos, sacar mejores ratios de venta, lo que fuere, pero no todos somos capaces de hacer de todo, con lo cual es cierto,
El desarrollo competencial hoy en día sirve para que a cada persona también podamos saber, dos cosas muy importantes para mí: dónde quiere situarse ella dentro de una organización, y lo que es seguro, dónde la empresa puede o la organización puede situarla. Claro. También es importante. Ese encaje. Claro. ¿Y cómo podemos medir? Porque tú comentabas antes que quizás no hace mucho esto se hacía un poco de una forma intuitiva, ¿no? Es decir, ahora mismo se ha complejizado mucho más. ¿Cómo podemos medir y evaluar esta serie de intervenciones, de aplicaciones para que mejore esa competencia de esas personas, ¿no? Sí se puede. Sí se puede. Se puede, y además se está haciendo. Es decir, nosotros, de hecho, desde Nexian y en este ciclo que tendremos vamos a ir desarrollando. Seguro que sí. Yo creo que es una idea de cómo podemos verlo, y es posible que algún indicador enseñemos. Pero siempre hay que tener un origen o una principal causa, ¿no? Que es que cada competencia realmente debe medirse en cuanto a un proyecto. Es decir, el proyecto no tiene por qué ser, porque a veces se dice es un proyecto económico, no. Es decir, si queremos medir, por ejemplo, una competencia de comunicación, pues hombre, ¿cuál es el objetivo que nosotros necesitamos y el por qué queremos medir esa competencia de comunicación? Objetivo: se reduzca la conflictividad en la empresa, se acoten los tiempos de reuniones, lo que fuere. Pues entonces ese indicador habrá que llegar a él y habrá que decir: los elementos que utilicemos de mejora de ese nivel, de esa competencia de comunicación, tienen que tener el objeto de que al final seamos capaces de reducir el tiempo de reuniones o hacerlas más eficientes, conseguir que exista un liderazgo más proactivo, lo que busquemos, pero todo tiene que tener al final un ratio de medición. Si no, pues no estaríamos aportando elementos coherentes, ¿no? Esto trae su dificultad, porque hoy en día es cierto, desde el minuto 1, en competencias y en recursos humanos, tenemos que decirlo, todavía no sabemos medir todas las competencias. Es algo que... Quizás algún aspecto de ello todavía un poco intangible, ¿no? Claro, es decir, nosotros desde Nexian intentamos siempre solo trabajar aquello que podemos medir. Es decir, aquello que podemos asimilar a un proyecto y que se pueden comprobar los resultados, porque sabemos que tiene que haber unos indicadores de realización competenciales, que así lo llamamos. Pero es cierto que hay elementos muy difíciles que algunas organizaciones hoy en día están incluyéndose en ello de manera decidida. Por ejemplo, difícil de medir el compromiso, porque cada empresa lo valora de una forma y de una manera. Es algo muy intangible, que hay que trabajarlo, hay que ver en qué medidas o no, hay que ver si el simple hecho, a veces, ¿no?, lo que nos ocurre a nosotros, de una definición, por ejemplo, de la competencia de compromiso con la empresa, que hay determinados empresarios pequeños, todo el mundo, empresarias, ¿no?, todo el mundo quiere que exista compromiso en su organización. Claro. Todos queremos que en nuestras familias exista compromiso, todos queremos que en nuestras amistades exista compromiso, bien. Pero baremar eso es complejo, porque lo primero requiere una definición. Exacto. Que es para ti el compromiso, para tu organización, para tu familia, para tu empresa, bien. Después vamos a trazar una serie de niveles. Es decir, no es lo mismo el compromiso obvio que tiene que tener, para entendernos, el adolescente de la familia, que quien dirija la familia o quien sea el padre, etcétera, ¿no? Depende de la estructura. En una organización es exactamente igual. No es lo mismo el compromiso que se le tiene que pedir a una persona que sea un operario a quien dirija la estrategia empresarial. No es, eso después tiene que haber niveles en esa competencia, y esos niveles tienen que después tener comportamientos. Claro. Y cada nivel, cada persona estará en ese nivel, y claro que podrá ir promocionando de nivel, ¿no? Lo que ocurre es que el compromiso, trazarlo a una tangibilidad, es complejo.
Es una de las cosas más difíciles hoy en día, ¿no? Quizás a lo largo de este recorrido que vamos a ir haciendo durante varios programas en torno a esta temática amplia, podamos en algún momento recoger algo que tú acabas de plantear, que a mí me parece interesante, y es ver qué relación puede haber entre la estructura familiar y la empresa. Pero eso lo haremos en algún otro momento si nos conviene y si nos cuadra. Yo quería continuar un poco, José Ramón, con otro de los ejes, de los grandes ejes que ahora mismo parece que ocurre en nuestro ámbito empresarial, que es un cierto desajuste entre la oferta y la demanda de profesionales. Y concretamente de profesionales que podríamos situar un poco en una franja intermedia. Quizás hay un exceso de mano de obra no cualificada y quizás hay una carencia de esa franja intermedia en el ámbito empresarial. No sé si estoy yo muy equivocado o voy un poco certero en esa situación. ¿Qué va, Roberto? Es una realidad del mercado. De hecho, hay datos publicados por consultoras, nosotros en Nexian también tenemos los nuestros, y es verdad que tenemos una carencia de mandos intermedios. Es cierto que ahora nuestros mecanismos de selección por competencias, interesante esta apreciación, nos exige contratar personas que de verdad tengan un desarrollo competencial previo, que tengan unos niveles competenciales previos. Eso también puede aportar que nos cuesta más encontrar mandos intermedios, porque tenemos más información para esa selección. De lo que queremos, ¿no? Claro. Entonces, para nosotros eso es mucho más complejo, es una alta exigencia a nivel empresarial. Y el tejido empresarial ahora es verdad que en desajuste, como decía, es verdad que tenemos no tanto personal no cualificado, sino porque esta expresión a veces puede traer controversia, es decir, tenemos muchas personas cualificadas en un único sector, en una única actividad, y eso es que han desarrollado su vida profesional siempre en un solo área, y esto es complejo, porque actualmente el mundo empresarial no va por ahí, es decir, estamos hablando todos de momentos de cambio. Hemos hablado antes de que una persona comience en un puesto de trabajo y por qué no puede estar. Claro. Entonces, evidentemente, en el ámbito de mandos intermedios, lo que encontramos es muchas dificultades. En muchas ocasiones, lo decía alguna consultora recientemente, pues para que se tengan esas competencias tales que están parejas a la dirección, liderazgo, comunicación, equipo. Sí, es verdad que eso es algo que ahora que hemos conseguido medirlo, pues en las empresas hemos descubierto que nos es muy difícil encontrar a esos profesionales. Eso es cierto. Esos perfiles, ¿no? Es cierto. Y ahí estamos directamente abocados a la formación, ¿no? Es decir, el otro aspecto que es lo que no tenemos, vamos a crearlo, ¿no? Vamos a construirlo. Claro, el objeto fin de un desarrollo competencial, uno de ellos, tiene que ser que tiene que haber formaciones que se presten a trabajadores y trabajadoras, a todos los mandos intermedios que acabamos de hablar, a la cadena vamos a decir, principal de una empresa, que es la dirección, que quizás sea sobre la que a veces no entendemos que también hay que actuar. Estoy en concreto situándome pues en un emprendedor, en un empresario o empresaria que tenga 5 o 4 trabajadores a su cargo. Sí. En momentos de cambio, él también tiene que adquirir, claro que sí, esa competencia de cambio, esa competencia de gestión hoy en día inmediata, claro que sí, pero eso tiene un fin, y es que no podemos aportar un desarrollo competencial sin ofrecer la posibilidad para que las personas, mediante la formación, Exacto, tengamos la capacidad de desarrollar. Y en ese sentido nos conduce un poco al plan un poco último, ¿no? El plan Bolonia, que plantea hay también unos cambios importantes. ¿Cómo está esa situación en este momento? ¿Cómo estáis vosotros viendo este plan? ¿Cómo se usa?
cómo opera en la realidad. Nosotros las informaciones que tenemos y los trabajos que hacemos con universidades, es donde radica principalmente y actualmente el Plan Bolonia, encontramos muchas evoluciones y muy positivas, muy positivas. Es decir, es verdad que se está haciendo verdadero hincapié porque Bolonia no es otra cosa que una estructura de competencias y muchas otras cosas más, pero el origen es ese, ¿no? Y es cierto que de alguna forma observamos cambios, por ejemplo, se trabajan hoy en día en las facultades, universidades, escuelas, competencias de comunicación, competencias de equipo. Existen pruebas, indicadores que los docentes universitarios pues van trabajando mucho y cada día más por hacer eso, lo que hasta ahora era intangible, convertirlo en tangible. Es complejo porque es un cambio en la docencia. También se están haciendo muchas cosas, porque a veces no, cuando hablamos de Bolonia siempre nos enfocamos a la universidad, pero en el ámbito de la formación profesional. Claro. Es decir, creo que el desarrollo de competencias que se está haciendo en el ámbito de la formación profesional es muy práctico hoy en día. Empieza a haber experiencias, la FP dual, bueno, muchas otras cosas. Parece como que se había quedado un poco relegada la formación profesional como concepto, ¿verdad? Como marco formativo. Ha habido mucha, quizás, pues interés por la universidad en el modelo tradicional. Y a la vez yo quería comentarte cómo ves tú el desarrollo de esa relación entre la universidad y la empresa, que también en los últimos tiempos parece que esto se está dinamizando y se están acercando, porque yo he hablado por aquí, por nuestro programa, han pasado en diferentes ocasiones, pues profesionales de la universidad, ¿no? Y entonces, pues, ellos mismos se sentían, como necesitados de esa relación, de esa comunicación, de ese flujo con la realidad de la vida, ¿no? Porque si no, se iban quedando ahí como en una isla, en una burbujita. En ese sentido, ¿cómo está la situación ahora mismo? Nosotros, en los trabajos que tenemos con universidades, es verdad que se están haciendo esfuerzos. Es verdad que ha habido un cambio derivado de estos años en el que la empresa tiene que estar más cerca de la universidad y la universidad más cerca de la empresa. Yo creo que el momento no es para decir a veces lo que no hemos hecho, sino para mirar hacia adelante y entender que sí, pues seguro que ha habido un distanciamiento, seguro que la universidad, es lo que mucha gente a veces cuenta, pues ha tenido sus rigideces. Seguro que de alguna manera la empresa privada no se ha acercado lo suficiente a la universidad, seguro. Pero el momento es otro. El modelo es que ahora y en este momento la empresa en muchos aspectos de sus procesos necesita la universidad porque no olvidemos una clara lógica. En España y principalmente no, pero también en Cantabria, nuestro talento se está marchando. La universidad juega un papel muy importante. ¿Cómo? La empresa le tiene que decir, está obligada a decirle a la universidad que necesita. Claro. No se pueden ir nuestros universitarios fuera. Claro. No tendríamos un futuro. Y al mismo tiempo, la universidad tiene que ser consciente de que tiene que ser muy, muy, muy flexible. Es decir, que la empresa hoy en día es cambio. No sabemos, de hecho, dentro de 10 años cuáles van a ser los cambios estructurales que va a haber en las organizaciones, en los modelos de negocio. Casi de un mes a otro hay cosas que varían y la universidad debe darse cuenta de eso. En el desarrollo competencial y ofrecer a la empresa aquello que va necesitando. Que es el desarrollo competencial. Es decir, las competencias no es algo que no podamos variar. Claro. Que tienen que variar según van viniendo nuevos modelos de negocio, nuevas oportunidades, nuevas expectativas. Por tanto, yo sí, reconociendo que se han hecho muchos esfuerzos, nosotros de hecho colaboramos desde Nexian con la universidad, pero es cierto que no debemos cesar, ¿no?, en esos intentos de pleno entendimiento y acuerdo.
Claro que sí. Que quizás para ir finalizando, José Ramón, podríamos hasta generar un titular, ¿no? De toda esta pequeño tránsito que hemos ido haciendo en el primer programa, que iremos a lo largo de estos meses haciendo más y desde otras ópticas, tocando el tema del trabajo desde diferentes visiones. Pero te comentaba que quizás podemos hacer un titular acerca de que hemos pasado de un modelo muy rígido a un modelo muy dinámico, ¿no? Es decir, que si ahora algo empieza a vislumbrarse de una forma masiva, es que lo dinámico está presente. Y además, que me parece un titular... ¿Puede ser un titular? Muy útil. Tenemos que estar preparados, claro, para ese dinamismo. Es decir, claro. Tenemos que tener elementos tangibles, Que nos elementos ayuden de medición, que nos permitan... Es verdad que las estrategias tienen que cambiar a veces en muy corto plazo, pero tenemos que tener elementos de medición previos que nos digan, es cierto, esta línea hay que variarla porque el cambio nos invita a que tomemos esta otra. Para eso nuestras estructuras, nuestros equipos de trabajo tienen que estar muy bien capacitados para que eso pueda ocurrirse y pueda salir adelante, ¿no? Por resumir, atraer talento muchas veces para la empresa pequeña es muy complejo. Claro. En muchas ocasiones es más fácil capacitar, desarrollar las competencias y el talento de las personas que tenemos dentro, por pocas que sean, ¿no? Es una recomendación que cuando es dinámico y gestión del cambio, pues muchas empresas nos sugieren a nosotros, ¿no? Pues queda hecha esta recomendación un poco como final de este primer encuentro. Muchas gracias, José Ramón, por estar con nosotros, por contribuir al emprendimiento, por contribuir al desarrollo de la empresa y, en definitiva, por contribuir también al desarrollo humano, ¿no? Que es en el fondo el que late y el que nos hace movernos y vivir. Muchas gracias. A todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos, por estar cada lunes con nosotros y les emplazo a encontrarnos de nuevo la próxima semana aquí en Emprendedores. Que tengan muy buena semana y que sean lo más felices posibles. Muy buenas noches. Torre Saber Comer colabora con los emprendedores. Clap along